Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Joseph Veritas. Mi nombre es Adriana Palomino Revilla y el día de hoy en nuestra sección ¿En qué rama del derecho especializarme? Responderemos a la pregunta ¿por qué especializarme en Derecho Procesal Constitucional? Para ello contamos con la presencia de Raúl Feijó. Muchas gracias por aceptar ser parte de este episodio y bienvenido a Pausa Legal. Hola Adriana, muchas gracias. La pausa legal y bueno, Joseph Veritas, mi asociación, muchos años que estuve ahí y feliz de poder colaborar con ustedes y poder conversar un poco hoy día sobre mi experiencia en la rama del derecho que me apasiona, como es el derecho procesal constitucional. Es curioso que menciones su estadía dentro de Joseph Veritas, puesto que compartimos la misma asociación, y un poco vinculado a ese tema es que va mi primera pregunta, y es ¿cómo es que fue su experiencia en la universidad y cómo se acerca al ejercicio del derecho procesal constitucional? Mi paso por la universidad, la verdad, fue bastante activo, hice bastantes actividades extracurriculares. La verdad que yo era un alumno que no podía estar tranquilo en el aula. Hice deporte, también estuve haciendo política universitaria y también estuve 2 años y medio en la revista, ¿no? Yo soy en la comisión de publicaciones. Fui director de la revista, también fui director ejecutivo. Y creo que es una experiencia que nunca olvidaré. Y ahora, ¿cómo me acerqué a la rama del derecho que hoy me especializo? Bueno, en realidad es un camino bastante accidentado, creo yo, porque en realidad yo no sabía muy bien a qué rama del derecho especializarme. Tenía un montón de dudas, me regía mucho por algunos mitos, no pensaba mucho en lo que era el futuro laboral, el llevar a chamba, y creo que eso me llenaba un poco de ansiedad, ¿no? Y bueno, yo en realidad empecé con el derecho penal en mis primeros ciclos con bastante gusto, pero me di cuenta poco a poco que me gustaba más el derecho primero constitucional, pero no tenía muy claro qué podía hacer con constitucional. Luego llegué a procesal civil y me gustó muchísimo y dije, bueno, creo que me interesa el derecho procesal. Entonces voy a empezar a practicar. Justo ya cuando estaba más o menos al año de prácticas, me llegué a un proceso de amparo, mi primer amparo, y me di cuenta que me interesaba muchísimo poder ver un proceso judicial donde se estuviera discutiendo sus derechos fundamentales. Pero al mismo tiempo me di cuenta que no tenía ni idea de por dónde empezar, ¿no? O sea, nunca había visto cómo iniciar el proceso, no sabía cómo se planteaban algunas cuestiones. Si me gustaba, tenía que profundizar, ¿no? Le dije a mi jefe de ese momento, me gustaría ver los procesos de amparo. Me comenzaron a dar como el único practicante que le gustaban los amparos, porque a todo el mundo le gustaba civil en esa época. Entonces era el único loquito que se ponía a revisar los amparos en el estudio. Y en un momento tuve que tomar una decisión de decir, bueno, si quiero yo realmente crecer en esta área del derecho, tengo que irme a aprender donde realmente se ve el derecho procesal constitucional puro y duro, ¿no? Que es en el Tribunal Constitucional, en el TC. Y tomé la decisión de renunciar y prepararme todo un ciclo y llevé procesal constitucional en la facultad, llevé el seminario de Derecho Constitucional y con esas herramientas dije, ahora sí puedo postular, ¿no? Y postulé mis prácticas en el tribunal, ingresé, ahí pude realmente ver casos súper interesantes, pude tener contacto directo con los expedientes y eso me dio la oportunidad de poder tener una visión más amplia de esta rama del derecho. Creo que apasionarme por esta rama del derecho es el camino que podríamos decir cómo hemos llegado al día de hoy aquí, Ariana. Es bastante interesante porque creo que es algo que nos pasa a todos. A mí como estudiante de los primeros años de facultad también me pasa que entro con un área en el que quiero especializarme porque me llama mucho a nivel de academia, pero luego sale la pregunta de, ¿y en dónde trabajarías? Es que al final me especializo en esto. Me parece muy curioso que usted haya empezado primero con el derecho procesal en sí mismo y luego de ahí haya podido llevar su carrera por el derecho procesal constitucional. Entonces, para entender un poquito más este lado teórico, es que quería preguntarle qué estudia precisamente el derecho procesal constitucional y si existen diferencias respecto al derecho procesal en sentido estricto. Es una pregunta muy interesante. En realidad hay una gran discusión teórica, académica, sobre si pues, puede considerar al derecho procesal constitucional como una manifestación del derecho procesal o si puede ser considerado como una rama del derecho autónoma, ¿no? Yo sostengo de que en realidad es una rama del derecho autónoma porque creo que si bien el derecho procesal estudia las instituciones procesales y da base al derecho procesal constitucional, tiene tantos elementos propios del derecho constitucional en sí y de la protección de derechos fundamentales que prácticamente no encuentras en otros procesos. El que quiere ver derecho procesal constitucional tiene que tener una muy buena base procesal, pero no solo eso. Y bueno, cuando ya entramos a ver qué estudia exactamente, creo que la respuesta es los procesos constitucionales, pero esa respuesta es bastante amplia. Hay diferentes tipos de procesos constitucionales. Por un lado tenemos los procesos concretos de protección de derechos fundamentales, los procesos de la libertad, el amparo,
amparo, el habeas corpus, el habeas data y el cumplimiento. Por otro lado, tenemos los procesos de control normativo, el proceso de incondicionalidad y el proceso de acción popular, donde justamente se busca verificar si las normas jurídicas, sean de rango legal o de rango reglamentario, tienen un conflicto con las disposiciones constitucionales. Y tenemos también el proceso competencial, ¿no? Donde buscamos que las competencias de los órganos constitucionales autónomos del gobierno pueden entrar en conflicto y se busca una solución, ¿no? En ese marco creo que hay varias aristas, ¿no? Sobre todo en mi caso, que me dedico al litigio, tengo mucho más contacto, por ejemplo, con los procesos de la libertad, sobre todo procesos de amparo, pero también cuando estaba yo, por ejemplo, en el Tribunal Judicial tenía también contacto con otro tipo de procesos como los habeas corpus, que son, por ejemplo, muy mediáticos, ¿no? Donde hay muchos políticos que en esa época, cuando yo estaba, metieron habeas corpus, o también con las inconstitucionalidades, ¿no? Donde se ve si el Congreso nos trae alguna sorpresa o no, y donde esto genera gran polémica y sobre todo donde también conlleva gran impacto social. Así que creo que esto podría darnos a ver un poco de luz sobre a qué se refiere esta bonita rama del derecho, ¿no? Y me parece muy importante mencionar lo amplio que es en realidad y todas las aristas que usted menciona en las que ha podido trabajar desde litigio hasta el mismo trabajo dentro del Tribunal Constitucional. Y bueno, creo que eso nos da un poquito de pistas de lo que podemos encontrar en la respuesta a esta pregunta, que es ¿cuál es el campo laboral en el que se puede desempeñar un especialista en derecho procesal constitucional? Es una pregunta muy interesante, creo que a mí también me hubiese encantado poder conocer cuáles eran las opciones laborales para el derecho procesal constitucional también cuando estaba inicios en la facultad. Creo que se puede dividir en varios campos, ¿no? Por un lado tenemos el campo privado, puede ser por ejemplo en un estudio de abogados, hay estudios de abogados que dentro de su área procesal ven procesos constitucionales y también hay algunos estudios de abogados especializados que se dedican específicamente al derecho constitucional, ¿no? Son boutiques especializadas que también ven este tipo de procesos. También gran cantidad de procesos constitucionales son contra el Estado, entonces puede trabajar uno otra vez en una procuraduría estatal, litigando también ahí, podría ser parte del Poder Judicial, ¿no? Como juez constitucional, o también como en mi caso, se podría trabajar en el Tribunal Constitucional como asesor jurisdiccional, o quién sabe algún día llegar a magistrado del tribunal, ¿no? También está esta parte normativa, ¿no? El control normativo de la Constitución, y para eso también es importante conocer mucho de derecho parlamentario, entonces también uno podría también desde el Congreso aportar a defender las normas legales que son emitidas ahí, y también creo que se puede hacer gran trabajo desde la parte de la investigación, ¿no? No hay mucha investigación sobre derecho procesal constitucional, se puede ver tanto desde el litigio, se puede ver de la parte jurisdiccional y también desde la parte académica, ¿no? Creo que eso es un poco el ámbito que se puede trabajar en esta rama del derecho, que creo que cada vez está en crecimiento. Yo identifico eso porque en el año 2021, con el nuevo Código Procesal Constitucional, hubo un boom importante que prácticamente nos pusimos de moda todos los que nos especializábamos en esta rama de derecho procesal constitucional. En los últimos años hemos visto que tanto de la perspectiva política es una herramienta importante para el control normativo, pero también es importante para lograr cambios sociales, ¿no? Entonces creo que es una rama que día a día está creciendo y que tiene un fuerte impacto y que seguramente se abrirán más campos laborales para aplicarla, ¿no? Claro, me parece muy interesante sobre todo el tema del constante crecimiento y que, bueno, siempre va a ser necesario tener a alguien que esté especializado en procesal constitucional. Ahora, dejando un poquito de lado el tema académico, vamos a hablar un poquito más personal de cómo es el día a día siendo un especialista en el área de derecho procesal constitucional. ¿Cuáles son las actividades que suele hacer diariamente? Como les comentaba, mi presente está en el estudio Payet, Recaudo y Pérez Abogados. Yo tengo allí un poco más de 3 años trabajando, muy contento, muy cómodo, muy feliz. Y bueno, mi día a día está vinculado al litigio, ¿no? Yo me dedico a tutelar los derechos fundamentales de nuestros clientes. Y bueno, trabajamos diferentes documentos escritos, como son las demandas, apelaciones, recursos de derecho constitucional, ¿no? Tenemos que estar también con todas las pruebas necesarias para nuestros escritos. Yo creo que lo que yo más disfruto son las audiencias, ¿no? Tiene esa adrenalina de estar en la confrontación, en el versus con la otra parte, donde el objetivo es defender los intereses de tu cliente y al mismo tiempo también convencer a los jueces, ¿no? Que creo que lo más difícil aquí en el Perú, que te escuchen, que te hagan caso y poder dar un resultado positivo, ¿no? También claramente poder tener contacto con los clientes, creo que es una experiencia muy bonita porque uno conoce los problemas y se compromete a encontrar soluciones como abogado y además creo que en el día a día también hay esa adrenalina de tener que ir al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, ¿no? Y tener que impulsar los procesos, tener entrevistas con los magistrados. Creo que el que se dedica al litigio tiene mucha calle, ¿no? Está mucho tiempo no tanto en la oficina,
sino más en la cancha, y también uno puede tener la posibilidad de ver casos y ayudar a personas, ¿no? Con los conocimientos que uno tiene de derecho procesal constitucional para poder interponer demandas de amparo de muchas personas que requieren tutela de urgencia y no la pueden tener. Y creo que eso sería el día a día. También disfruto mucho con mi equipo, ¿no? Creo que también tener un equipo como es parte de ser un estudio también ayuda muchísimo a no trabajar solo, ¿no? Creo que trabajando solo no es lo mismo que trabajar en un equipo grande donde puedes compartir experiencias, donde tienes ese apoyo, y eso creo que también distingue el trabajo que uno puede hacer en un estudio de abogados. Wow, en realidad es algo muy interesante, muy lindo de saber, de conocer un poco cómo es que se desarrolla uno en esta rama de día a día. Y bueno, ya hemos conocido de qué trata la rama, en qué se puede desempeñar. Y como última pregunta, quisiera preguntarle qué consejo podría brindarle a quien tal vez escuchando este episodio se ha animado y quiere dedicarse al ejercicio del derecho procesal constitucional. Bueno, creo que mi consejo sería que se esfuercen muchísimo en dar lo mejor de ustedes en este largo camino. Creo que uno primero tiene una etapa inicial de formación, que es en la universidad, que es el primer paso. Hay que a veces dar un poco más de lo que nos enseñan en las aulas, ¿no? Uno tiene que tratar de leer por su cuenta, reforzar conceptos, buscar lecturas. Si pueden, algo que yo hacía era escuchar audiencias de tribunal, a veces me ponía a escuchar para entender, ¿no? A veces no entendía el tema conceptual, no entendía el porqué de algunas cosas, pero me servía tener contacto para poder meterme en la materia. Uno a veces tiene que dar un plus, comenzar a buscar por su cuenta, ser un poco autodidacta, porque lamentablemente no todo lo van a enseñar en la Facultad de Derecho, y si uno quiere luego llegar al campo laboral, ¿no? A sus primeras prácticas y luego seguir creciendo, la experiencia en la cancha tiene un peso muy importante, ¿no? Esforzarse muchísimo por dar lo mejor de uno mismo, por seguir buscando nuevos retos, no conformarse, y creo que la constancia y el esfuerzo siempre premia, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Creo que en este episodio hemos tenido ideas y experiencias muy valiosas que seguramente van a ayudar a muchos de nuestros oyentes y quisiera agradecerles nuevamente por su presencia en este episodio y bueno, también agradecerles a nuestros oyentes por acompañarnos en un nuevo episodio de Pausa Legal. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram, en TikTok como @pausa legal, además de YouTube y todas las plataformas de podcast. También si están interesados en más contenido jurídico, pueden revisar las redes de Yuset Veritas. Muchas gracias y hasta un nuevo episodio.